Vamos a hablar de las nuevas líneas de investigación que abren ahora los arrepentidos, ¿no? A quienes hay que ver después. Recuerden ustedes que si se prueba que alguna de las declaraciones de los arrepentidos o de a quienes ya se le homologó la figura de arrepentido es falsa, eso se puede penar con la cárcel directamente. Porque la ley lo que dice es que vos, si vos traicionás el acuerdo, el convenio de arrepentimiento, tenés una pena mayor todavía. O sea, es mucho más grave que si vos no te hubieras arrepentido. A ver, vamos a presentar a Lucas Romero, es politólogo y director de la consultora Sinopsis. Gracias por haber venido. Gracias a usted por la invitación. ¿Cómo lo ves? A ver, estamos frente a un acontecimiento de trascendencia histórica, creo que por el nivel de personajes involucrados, por el nivel de testimonio, pero además tiene una particularidad, es un acontecimiento que está en curso. Yo me pregunto si ya deberíamos denominarlo la causa de los cuadernos o la causa de los arrepentidos, ¿no? Porque da la sensación que los testimonios brindados en sede judicial son más importantes incluso que los cuadernos mismos. Así que, digo, desde el punto de vista del impacto que puede generar esto en la opinión pública, es un proceso que uno hay que monitorearlo, ¿no? Tuvimos la oportunidad de hacer un relevamiento hace poco y tratamos de tener una primera aproximación de cómo la opinión pública está viendo este acontecimiento. Nos interesaban dos ejes, ¿no? Por un lado, ¿qué credibilidad le otorgaba la opinión pública a los cuadernos? Fíjate de curioso, 49% de la gente cree que todo lo que cuentan los cuadernos es cierto, un 33% dice que no cree nada de lo que cuentan los cuadernos, un 17% no sabe. Y el segundo eje era, bueno, cómo impactaba esto en la imagen de la expresidenta, así que le consultamos a la gente a la luz de esta información, digamos, cómo impacta en la imagen que usted tenía de la expresidenta. El 50% nos dice, yo con esto ratifico lo que yo ya pensaba, la expresidenta es corrupta. Y un 32% nos dice, a pesar de estos hechos, yo sigo creyendo que la expresidenta no está involucrada. Ahí está el porcentaje interesante. ¿Cuánto es el último? 32%. El 32% dice que le importa un bledo que sea corrupta. Siguen siendo cristinistas. Sino que a pesar de esta información, ellos siguen creyendo que la expresidenta no es corrupta, no está involucrada, no tiene responsabilidad. Ahí estamos viendo, mira, justo detrás tuyo, Pablo. Ahora tal vez la podemos volver a poner en pantalla. Los números, el verde indica que tiene una imagen muy buena, el verde clarito buena, el amarillo ni buena ni mala, el rosa muy mala, el 38,8 es lo que dicen sobre Cristina. Esto es el total del país, ¿sí? Sí, ahí yo... Pero ¿cuántos son exactamente los que dicen que sí, que es corrupta y que no les importa, que igual la siguen apoyando? Bueno, hay un pequeño porcentaje, sobre todo de votantes kirchneristas del núcleo duro, que efectivamente frente a este acontecimiento lo reconocen, pero igual siguen apostando. Yo creo que hay una defensa ya no tanto de la expresidenta, sino una defensa de la posición política que uno asume, ¿no? Me parece que hay un fenómeno de ese tipo. Ahora, si miramos el impacto en términos cuantitativos, es decir, cómo era la imagen de la expresidenta según nuestros registros previos a los cuadernos y posterior, no vemos un gran cambio en la composición de esa imagen. Lo veíamos ya estaba dañada en ese sentido. Lo que digo, a nuestro entender, me parece que es un proceso que hay que analizarlo más cualitativamente que cuantitativamente. ¿Por qué? Porque puede ser que no le esté afectando el piso. El piso se lo ve bastante sólido, núcleo duro de 30, 31, 32% de la población que, a pesar de esta información, sigue teniendo una imagen positiva, sigue diciendo que estaría dispuesto a votar por el kirchnerismo. Ese piso no parece modificarse y el techo tampoco parece modificarse, pero seguramente lo que podemos ver es un endurecimiento de ese techo. O sea, lo que cambia es cualitativamente la consistencia de ese techo, que desde el punto de vista electoral es un dato muy significativo, porque claramente el desafío que tenía la expresidenta, si tenía alguna intención de protagonizar el proceso electoral el año que viene, era ir ablandando ese techo que veíamos recién, de 58% imagen negativa, que lógicamente le impide ser competitiva en cualquier escenario de balotaje. Esta situación se la complica más para el año que viene, a pesar de no tener más cantidad de gente en contra. Exactamente, por eso decimos... le daña la posibilidad de mejora, o le complica la posibilidad de mejora. No es tanto cuantitativamente lo que está produciendo como cambio, sino cualitativamente. Sí, perdóname, Lucas, porque quiero ir a una cuestión que nos va a contar ahora Tommy, pero te quiero preguntar, ¿a Macri lo dañó?
Bueno, a ver, obviamente el tema de los cuadernos, digamos, el impacto es muy acotado, muy limitado. Sí. Eventualmente pudiera haber algún involucramiento de algún familiar, pero me refiero a que alguno sale bien parado. Digo, esto daña a uno y deja más fortalecido a otro. Ver, es cierto que el debate público está dominado por el tema de los cuadernos. Esto es, digamos, es prácticamente difícil de discutir. Ahora, hay procesos que afectan a la opinión pública que siguen en curso. El proceso económico, por más que no esté en el debate público, es un proceso que sigue impactando a la gente. La gente cuando va al supermercado y ve que los precios suben, digamos, no necesita ver la inflación en los diarios para sentir la inflación. O no necesita ver la problemática del desempleo para sentir que frente a esta situación pueda tener algún riesgo su empleo. Es decir, el proceso económico sigue teniendo un efecto corrosivo sobre la valoración que la gente tiene del desempeño de este gobierno. Lógicamente, los dirigentes oficialistas en algún punto están sintiendo ese efecto. Ahora, si nos vamos al ranking de la consideración pública de los dirigentes, los principales dirigentes en términos de valoración siguen siendo los del oficialismo, ¿no? A ver, hablabas recién de números, y ya que hablamos de números, hablamos de recaudación, pero la recaudación legal, la recaudación que te da la FIP, la recaudación que se muestra, no, justamente la que no se muestra, la ilegal. Los números de la recaudación ilegal, Tommy. Sí, vamos a repasar un poquito lo que te venía hablando hace un rato. Vamos a ver los números que nos chorean a todos nosotros, básicamente. Esto de estamos hablando de las valijas, de los bolsos, ¿no? A partir de los cuadernos de Centeno, de lo que iba escribiendo y de lo que iba recaudando, para después, bueno, llevarlo a todos los lugares que ya sabemos casi de memoria. Vamos a repasar unas placas para que tengas idea vos en casa de cuánto básicamente hasta el momento, y hablamos siempre de cifras provisorias, se fueron llevando, y cuánto después daría el subtotal. Mira, acá tenemos, según las declaraciones de Uberti, 160 millones de dólares es el total de sobornos que se pagaron entre el año 2004 y 2005, en un año nada más, según la suma de las anotaciones que hizo en sus cuadernos Centeno, el chofer de Barata, como te contábamos. A esto hay que sumarle 7, en realidad el total son casi 160 millones. 7,5 millones de dólares fue lo que aportaron como sobornos las empresas que tenían la concesión de corredores viales entre 2003 y 2007, según declaró, bueno, Uberti, ahora sí, esta según la declaración de Uberti. Acuérdense que los bolsos siempre tenían que estar en dólares. Según Uberti, ¿se acuerdan que cuando a Néstor no le gustaba la recaudación, lo mandaba por la Panamericana a buscar más y más plata, por las estaciones de servicio? No, tenés que cumplir con la recaudación del día, salir por Panamericana y andar a recaudar más plata. Después esos bolsos iban olivos y ahí es cuando el expresidente se sacaba si la suma no era la que él buscaba. Vamos con más. Mira, acá tenemos 200 millones de dólares, es el total recaudado en los viajes del chofer, según el cálculo que hicieron el fiscal Stornelli y obviamente Bonadío, que está a cargo de la causa. Acá tenemos 500 mil dólares, medio millón de dólares, la coima de Techint que le pagó a Uberti, según declaró el exfuncionario. Acá vamos viendo un poco más la cantidad de plata. Acá están los 200 millones de dólares que te mencionábamos hace un rato, que son, obviamente, es el monto provisorio, es el monto que aparece según las declaraciones que hizo Centeno, en realidad en un principio en su cuaderno, que después obviamente dio a la justicia. Y empiezan también las declaraciones y confesiones de los empresarios, porque los empresarios claramente, que fueron los que aportaron esta coima, muchos que dijeron que estaban presionados, otros que en realidad la entregaron porque dijeron que querían seguir laburando. Bueno, ¿es una excusa o no? Lo cierto es que existió. Vamos con una tercera placa. Esto es información del diario La Nación, hay que destacarlo. Son 344 millones de dólares la recaudación estimada de coimas que surge al calcular el 5% que se pagaba de los subsidios a los trenes, según la declaración de Rollo. Y son 65 millones de dólares. Ustedes en casa seguramente están viendo cifras, están viendo las placas, están escuchando los números. Cifras, la verdad, que te ponen la piel de gallina, básicamente, porque millones de cosas se podrían hacer con estas cifras. 65 millones de dólares es el monto de las propiedades en Miami de la familia de Daniel Muñoz, que es el ex secretario privado de Néstor Kirchner, según investiga ahora el fiscal Stornelli. Apuntando estos 65 millones de dólares, y ya vamos con la otra, con esta nueva plaquita, hay que recordar que la familia, justamente de Muñoz, una vez que muere Muñoz, ahí estamos, los 65 millones de dólares, una vez que muere Muñoz, todas las propiedades que tenía en Miami,
y en Estados Unidos principalmente empezaron a venderlas. Es de ahí que se saca esta cifra estimativa. Cuando él muere, ya le habían comprado obviamente propiedades como parte de una especie de reserva, ¿no?, en propiedades en los Estados Unidos. Una vez que muere empezaron a hacerla líquida la plata, a vender directamente las propiedades, y es de ahí que arroja este resultado de 65 millones de dólares. Vamos con otra placa, si les parece, para que vos en casa veas toda la plata que nos afanaron básicamente. Acá tenemos 3,5 millones de dólares. Eso fue lo que le pagó la empresa EMEPA entre 2003 y 2009, entre el inicio de la presidencia de Néstor y mediados de la primera presidencia de Cristina, al entonces secretario de Transporte Ricardo Jaime, según la declaración del dueño de la empresa, Gabriel Romero. Y acá tenemos casi 70 millones de dólares, que es el dinero en negro que se recaudó de los empresarios para la campaña electoral de 2013, de acuerdo con lo que surge del pendrive encontrado en la casa del exfuncionario de la jefatura de gabinete, Martín Larraburu. A ver, son cifras, la verdad, que sumamos, y esto es todo, a ver, lo que hasta el momento se sabe. Sí, claro. Porque en realidad hay mucha plata, hay muchos bolsos, hay muchos dólares principalmente, que no se encontraron. Incluso hay, digamos, empresarios que todavía ni siquiera fueron entregados a la justicia, que no se entregaron a la justicia, como es el caso de Thomas, y que ahí también hubo mucho movimiento de plata, mucho movimiento de dólares principalmente, pero que todavía para nosotros como simples ciudadanos no sabemos. Pero bueno, hasta el momento ahí tenés la cifra estimada básicamente de lo que nos robaron, de lo que se sabe en este transcurso de ¿cuánto? De un mes que se conocieron los cuadernos. Bueno, ahí lo tenés la cifra. La verdad son multimillonarias, plata que nunca en nuestra vida vamos a imaginar tener. Y acá tenemos una más, pues me olvidaba una más, fíjense, todavía es un poquitito más. 600 millones de dólares pagó Romero, según declaró el empresario, por el decreto que dispuso la renovación de la concesión de la hidrovía. Este es el decreto que obviamente se hablaba la semana pasada, que Cristina negó, que se le había pagado justamente para sacar el decreto. Y tenemos entre un 10 y un 20% de cada obra pública que regresaba como coimas a funcionarios del Poder Ejecutivo, según la declaración del ex titular de la Cámara Argentina de Construcción, Juan Carlos Wagner. Bueno, tremendo. Fue, recordemos, una de las declaraciones más importantes, porque lo que hizo fue hablar de la metodología, ¿no?, de cómo se realizaba este retorno, con lo que te señalaba ahí, Tommy, sí, entre el 10 y el 20% era el principio, ¿sí?, de lo que se le devolvía al Estado, y se empezaba la obra con lo que debía ser el IVA, que no se pagaba, y era el anticipo para empezar a trabajar. Tengamos en cuenta que después vamos a ir conociendo probablemente a dónde fue. Hoy supimos que Baratas hizo un fideicomiso que estaba a nombre de la mujer de Barata, que resulta que era una secretaria de rango menor que trabajaba en la misma órbita del Ministerio de Planificación que trabajaba José López, pero la señora es millonaria. Bueno, a ver, Tommy hablaba recién de los empresarios. Lucas, ¿en qué situación están vistos los empresarios por la gente? Porque siempre nos detenemos la mirada en los políticos. Lo más importante que ha dado esta causa es justamente el empresariado argentino involucrado. Sí, seguramente no tenemos datos actualizados de la perspectiva que tiene la opinión pública del sector empresario, pero seguramente se va a ver muy afectado por esta imagen, ¿no? Y creo que, digo, en términos generales estamos viendo una opinión pública muy descreída. En 2015 hubo una fuerte demanda de cambios por parte de la opinión pública y creo que, digamos, ver este tipo de espectáculo, ¿no?, donde se pone en la luz cómo funcionó el Estado argentino durante mucho tiempo, creo que lógicamente invada la opinión pública de descreimiento, de desconfianza y, bueno, creo que además esto va a generar una expectativa muy fuerte de cambio. Esto es una nota para el gobierno, porque el gobierno necesariamente va a tener que devolverle a esa opinión pública, a esa sociedad, herramientas que la protejan de que esto efectivamente vuelva a suceder, ¿no? Porque no hay sorpresa, ¿no? Vos con todo el mundo que hablás, es como, bueno, pero la corrupción en la obra pública existe desde que existe el Estado. La sorpresa es la magnitud. Es como, el otro día, el sábado, me encontraba con una colega que me decía, es como que alguien te diga que se comió 20 tortas, una tras de la otra. O sea, no puede ser, es imposible que se haya comido 20 tortas. Sí, hasta incluso a veces uno reflexiona si es posible que la sociedad pueda procesar semejante cantidad de información y tener dimensión de lo que la información está diciendo, ¿no? Porque son números que a veces son difíciles de dimensionar. Uno nunca puede llegar a ver tanta plata junta, ¿no? Es curioso.